Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. 26 de agosto del 2019, lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5 y del 8 al 10. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y lo tenemos presente en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido, su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Cristo nuestro Señor. Nunca perderemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libera del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial número 149. Responderemos: el Señor es amigo de su pueblo. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la asamblea litúrgica alábenlo, en su Creador y Rey. En el Señor alégrese Israel, su pueblo santo. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre que haya danzas. Alábelo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo de sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo
de su pueblo. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 13 al 22. En aquel tiempo dijo Jesús: los escribas y fariseos, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes y dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recogen mar y tierra para ganar un adepto! Y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga! Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica la ofrenda? ¿Quién jura? Pues por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Hoy es hermosísimo lunes de comenzar nuevamente a la faena, al carrito, a trabajar, a escribir, a hacer lo que tengamos que hacer, las ventas, todo lo que corresponde a trabajo. Mire, hermano y hermana, alégrese que si tiene trabajo, por lo menos puede sustentar su familia, sus obligaciones y demás. Demos gracias al Señor por el trabajo. Dice por ahí alguien que decía: ay, si encuentro quien inventó el lunes, lo mando a fusilar. Ese es el vago que no quiere hacer nada de trabajo. Así que usted comience primero con la lectura de la mañana y luego vamos a trabajar alegres. El día pasa más rápido. Veamos cómo es que este lunes, en el día de hoy, nos habla Pablo de una comunidad que lo deja todo. Miren, eran idólatras. Eran personas que realmente creían en dioses que no era el Dios verdadero. Mire, por eso es la importancia de que usted y yo vayamos a predicar el Evangelio, porque hay muchas personas que sí creen en dioses. Pero mire, ¿por qué no le vamos a hablar del Dios verdadero que vino a dar la vida por él, por mí? Recopiló todos los pecados y en la cruz, ¡boom!, derrota a la muerte y nos da la oportunidad a nosotros de obtener una vida eterna. Primero, obviamente, a través del bautismo
los sacramentos y nuevamente nosotros somos coherederos del reino de los cielos. Veamos cómo es que en esta primera lectura les habla de esa manera de que cómo acogieron ellos la palabra, cómo era que realmente trabajaban. Hoy escuché al sacerdote, hoy domingo, el día de ayer, escuché cómo el sacerdote decía que en esa iglesia era una iglesia activa, porque había pasado, aquí a mi derecha tengo a María Teresa de Calcuta, y había pasado María Teresa de Calcuta por ese lugar y había dejado ese espíritu de trabajo. Y asimismo los tesalonicenses también tenían ese espíritu, ese trabajo, y vemos cómo es que a través de ser bautizados por el Espíritu, luego comienzan a hacer unas cosas tan increíbles que cuando ya pasaban Pablo, pasaba Timoteo, Silvano, y pasaban por estos lugares, ya el trabajo estaba hecho. ¿Por qué? Porque ellos sí creyeron y esperaban en esa resurrección con Cristo. De la manera que nosotros tenemos que así empezar a creerla y a buscarla. ¿Qué escuchamos en el día de hoy? El Señor es mi amigo de su pueblo. Mire, si el Señor no fuera amigo de su pueblo, ¿para qué el Señor se va a buscar a un pueblo? ¿Para qué lo va a elegir? ¿Para qué Él va a venir a hacerse parte humana? Siendo Dios, la parte divina y humana la mezcla en una misma para enseñarnos a nosotros y así dejarnos ese camino listo para que nosotros sigamos. Mire, a veces yo les recomiendo que si puede ver una reflexión, 2 o 3 o 4 reflexiones al día, y dirá, ¿de dónde voy a sacar tanto tiempo? Y si escucha al padre Marcos Garvis, esté listo para por lo menos 1 hora estar escuchando a ese padrecito que realmente va enseñando con lujos de detalle, y nos podemos aprender muchísimo, pero de esa manera podemos también nosotros ser amigo de nuestro Señor, siendo amigo de la palabra y llevarla a la vida diaria. Y en el Evangelio del día de hoy, oh my God, no creo que necesite nuevamente decirlo fuerte y así con esa seguridad sobre hipócritas. Mire, nosotros tenemos tantos de esos dentro de la iglesia que si no se arreglan van a tener que darle cuentas al Señor. ¿Y por qué van a tener que darle cuentas al Señor? Simplemente porque el Señor nos deja un camino y luego ellos empiezan a hacer cosas que no deben hacer. Por ejemplo, tenemos un sacerdote que está mezclado con el eje de LGBT, algo por el estilo, y entonces está en esa agenda de ellos. Cuando la iglesia tiene una doctrina y una enseñanza en el catecismo de la iglesia, en los numerales 23, 57, 58 y 59, los cuales nos mencionan a nosotros cómo debemos actuar. Y por aquí lo hemos dicho anteriormente, yo, si no conocía, era medio bruto y actué mal, y por eso pedí disculpas por este medio para todos aquellos que ofendí. Y tuve una discusión así con una familiar que eso fue como que nos agarrábamos los cuellos. Pero ahora entiendo, porque si no conocía, ¿cómo iba a entender la posición de la iglesia? Por eso tenemos personas, escribas y fariseos hipócritas, que quieren
meterle piojos en la cabeza a los más inocentes, a los más pequeños, y nosotros quedarnos así con los brazos cruzados como si nada hubiera pasado. Y no puede ser así. Tenemos que conocer, tenemos que corregir. Así lo estaba hablando la lectura de ayer. En estos días estaba hablando de que tenemos que corregir, que si se nos van a violentar, se van a molestar, etcétera, te póngaselo en la mano de Dios para que la persona entienda que lo que usted está haciendo por ella es un bien. Inclusive a nuestros padres, sacerdotes, monjas. Una monja en España que llegó a decir sobre la virginidad de María y ponerla entredicho, como si eso fuera algo inteligente hablar de esa manera. Por eso es que quieren hacer un cambio, y es lo que pasa, es lo que nos dice el Señor. Nos dice a estos que obstaculizan a aquellos que quieren llegar. ¿Y qué usted me dice de estos hermanos y hermanas que invitan a los hermanos a los retiros y se pasan de un retiro a otro retiro, y entonces viene a ver, está conviviendo sin casarse la persona, pero entonces le hace ver a la otra que eso está bien? Ni tan siquiera tiene la vergüenza de por lo menos viva en castidad. Se está condenando, y entonces empieza a traer gente y son los traen. Entonces terminan convirtiéndolos en peores de los que entraron a la iglesia. Y eso está pasando en nuestra iglesia hoy día, universal. Esto no es algo del Bronx, de Brooklyn, de Queens, de Manhattan, de Long Island, de los 5 boroughs, Rockland County, donde estuve viviendo. No, esto es algo que es en todos lados. Es como dicen, dale un puesto a Bertito y no sé, se quiere quedar con todito. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que ver que en la palabra del Señor ya nos está alertando. Nos está alertando, y hay que utilizar la palabra de nuestro Señor. No nos podemos quedar callados y dejar que ellos hagan todo con lo que quieran con nuestra iglesia. Y como dicen, un ciego guiando a otro ciego, van a terminar los dos en un hoyo. Y eso es lo que el Señor nos invita hoy, para que veamos esas cosas que están pasando en nuestra iglesia. Y a usted, si llegas a ver este video y no le gustó de la manera en que lo expresé, examínese. Porque el Señor vino a servir. Curó, sirvió e enseñó. ¿Y usted no cree que cuando le hablaba así a los fariseos hipócritas, no lo hacía con la autoridad que viene de Dios? Él no lo hacía para que ellos abrieran los ojos y se arrepintieran y volvieran nuevamente a vivir con un corazón contrito. No, mire hermano, si usted piensa que simplemente lo vino a decir para estrujarle, mire, Dios no va a venir a estrujarle al diablo, ya tú vas para el infierno. Dios vino a salvar a aquellos que se están dejando atraer por la maldad, están dejándose atraer por la corrupción, por la perdición. Hermanos y hermanas, viviendo en castidad también nos podemos salvar. Mire a ver cómo es que se come eso. Estudie, mírelo, a ver si usted, tal vez con su pareja, puedan empezar a vivir en castidad para luego arreglar su estatus y casarse por la iglesia. Mira, hermano, la mujer no es algo que la cambiamos cada 3 años, cada 5 años o 7 años, como si fuera un lis.
Dios creó al hombre y le trae su compañera para complementarlo. No simplemente para tenerla de esclava. Mire eso. Y usted que está en la iglesia tratando de ayudar, realmente examine cómo realmente Jesucristo ayudaba. Cómo decía las cosas que tenía que decir. Si tienes tanto conocimiento, pues mire, enséñelo. O por lo menos lléveselo a la acción. Algo que le puede tomar un buen examen de conciencia y vaya a confesar y comienza en cero. En la Iglesia Católica podemos comenzar en cero porque tenemos a nuestros sacerdotes que pueden hacer eso por cada uno de nosotros. Bueno, hermanos y hermanas, te invito a suscribirte al canal. Compártelo con tus amistades, tus familiares. Si no te gusta llevar la palabra, como dicen nuestros sacerdotes, ayúdenos a nosotros a llegar a través de estos medios. Mire, si usted viera la cantidad de cosas que se comparte a través del YouTube, que a veces son cosas que realmente no nos ayudan a crecer espiritualmente. Y hay que alimentar el espíritu. No solamente llene la panza y se ponga gordito y lleno. También alimente el espíritu. Compartiendo esta meditación, reflexión, la palabra del día, lo puede lograr. Hermano y hermana, te doy gracias nuevamente. Desde Nueva York, su hermano apóstol del movimiento sacerdotal mariano aquí en Nueva York, Efraín Rodríguez Ortiz. Te invito a que nos des un me gusta y compartas esta reflexión con tus familiares, con tus amistades y especialmente con tus enemigos. No se preocupe que si Dios tiene algo para esa persona, lo va a atravesar a través de su palabra y con su palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.